Jerónimo Show. Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Bueno, señores, entre elecciones y elecciones, las elecciones más significativas para nosotros, ¿verdad?, que vivimos en los Estados Unidos, y para el mundo, porque las elecciones de Estados Unidos son importantes, tienen un impacto en todo el mundo, ustedes lo saben. Son las elecciones a las que hay que comenzar a ponerle atención en estos momentos. Y yo siempre escucho esta interrogante. Uno de los retos que tenemos muchas personas, muchos inmigrantes sobre todo, y personas que estamos tratando de entender cómo funciona el sistema de gobierno de los Estados Unidos, porque es un sistema distinto al de muchos de nuestros países, ¿verdad? En algunos de nuestros países las elecciones son por mayoría simple, se gana, ¿verdad?, el 50 más 1. En algunos otros países es mayoría, aunque sea compuesta, o sea, en términos plurales, quien saque más votos ganó, no importa que no llegue al 50%. Y sin embargo hay otros países que es el 50 más 1 y si no van a otra vuelta, etc. En el caso de los Estados Unidos, el sistema es quizá aún más difícil de entender porque es un sistema compuesto, porque esto es una república compuesta. Y por eso muchas personas no entienden el por qué si, por ejemplo, Al Gore sacó más votos que George Bush, Bush terminó siendo presidente. O en el caso de Hillary Clinton, que sacó más votos que Donald Trump y Trump terminó siendo presidente. Entonces, porque aquí, como se eligen los presidentes, es por algo que se llama los colegios electorales. Y eso es un acuerdo que data desde la fundación de la República, ¿verdad?, de los primeros intentos para organizar la República políticamente, en el que se trató de darle poder a los estados. Esto es un sistema mixto en el que se le da poder a los estados y se le da poder también a la gente. En el caso de la elección del presidente, son los colegios electorales los que deciden quién va a ser el próximo presidente. Generalmente esto coincide con la voluntad popular, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Biden, que ganó el voto popular y también ganó los colegios electorales. Pero eso no siempre ocurre. Entonces, ¿cómo se determinan los colegios electorales? Los colegios electorales son 538, que son más bien el número de delegados que se le llama electores. Y esto no es más que la suma de todos los congresistas que hay en el país, más los senadores, más 3 delegados que hay por el distrito de Columbia, que es Washington, ¿verdad?, la capital del país. Entonces, eso es lo que son los colegios electorales. Entonces, para una persona convertirse en presidente necesita 270 votos electorales. El que llegue primero a los 270, ese se convierte en presidente. A veces eso puede ocurrir sin que la persona saque la mayoría de votos a nivel popular. Por eso es que muchas veces en conversaciones aquí entre nosotros hablamos de las encuestas, ¿verdad? Y muchas veces las encuestas nacionales no necesariamente van a decir quién es el que va a ser el próximo presidente, porque lo que hay que ver es cómo va el voto electoral. Bueno, acaba de ocurrir una encuesta reciente. Trump se mantiene arriba en términos generales e inclusive se mantiene arriba en los estados que puede decidir las elecciones, a lo que se le llama estados variables, ¿verdad? Swing states, que pueden variar de un lado a otro, y son los estados que son 6, en los que siempre o generalmente se dice que indican quién va a ser el próximo presidente. Estos estados son Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin y Michigan. En esta última encuesta, Trump se mantiene arriba en 3
por un margen más o menos significativo, en Arizona 13 puntos, que es bastante. Bueno, un estado en donde los demócratas ganan tradicionalmente, Arizona. Y también se mantiene arriba en Georgia, eso era de esperarse, pero cerrado, arriba pero cerrado, y puede ocurrir mucho de aquí a noviembre. Las elecciones son el 5 de noviembre. Se mantiene arriba en Nevada, en Pensilvania y en Wisconsin. En estos estados están casi empatados en estos estados. Sin embargo, todos estos fueron estados que lo ganó Biden en las elecciones pasadas. Y por eso se cuestiona el hecho de que parece que hay le están haciendo honor a su nombre, o sea, están vacilando, ¿verdad? En Michigan, entonces Biden está arriba. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer aquí? El análisis que se puede hacer aquí, si pensamos en los votos electorales, que ya le dije que son 270 que se necesitan para ganar, que todavía Biden, si se mantiene la tendencia de como está en los estados de Pensilvania, en Wisconsin y Michigan, en Michigan está arriba y en Wisconsin y en Pensilvania está bien casi empatado, Biden todavía gana las elecciones, aunque pierda los otros 3 de los 6 que son variables. ¿Por qué? Porque es el número de 270 al que tiene que llegar. Y todos los estados tienen números de electores distintos dependiendo de la población y dependiendo de la cantidad de congresistas. Por ejemplo, Nueva York tiene 29 electores. California tiene 54, etcétera, etcétera. Entonces, con esos 3 estados, si Biden logra mantenerse en esos 3 estados, estoy hablando de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, entonces tiene lo que se le llama un path, tiene una vía para llegar a los 270. Por eso el sistema es tan complicado, porque estamos viendo que las encuestas están dando, por lo menos, bueno, en este momento, porque como digo, falta mucho todavía, a Trump como favorito, pero lo que ocurre en esos 6 estados y que hasta ahora están bien ceñidas las elecciones es lo que va a determinar, sobre todo lo que ocurre en estos últimos 3, que son los que más electores tienen de ese grupo, ¿ok? De ese grupo, que Pensilvania tiene 20, por ejemplo. Y el sistema además requiere que cuando pasan las elecciones, en este caso son el 5 de noviembre, que después del segundo miércoles, el primer martes después del segundo miércoles, para que usted vea cómo son las reglas aquí, tienen que certificarse las elecciones en cada estado. Eso viene ocurriendo en diciembre, ¿verdad? Primer martes después del segundo miércoles. Eso viene ocurriendo en diciembre. Y entonces el 6 de enero, y esto es importante, el 6 de enero las elecciones entonces son certificadas por el Congreso. Estos se supone que son ceremonias, son ya procesos ceremoniales. Lo del 6 de enero es un proceso entonces que es presidido por el vicepresidente, pero sin embargo acuérdense, y por eso estoy haciendo énfasis en esto, ¿qué ocurrió el 6 de enero pasado? Bueno, había toda una teoría conspirativa y había todo un esfuerzo para dinamitar los resultados de las elecciones, tratando de bloquear los procesos en los estados, dinamitar los procesos. Por eso tenemos el caso de Georgia contra Trump ahora mismo. Y hay varios casos de los famosos electores falsos, que culminó entonces con el 6 de enero, la famosa insurrección del 6 de enero, que fue donde ocurrió esa turba al Capitolio, de lo cual se está acusando al presidente de que incitó a esa turba que fue al Capitolio, y eso fue realmente un hecho muy violento, muy reprochable. Hubo muertos ahí, heridos, y un hecho realmente muy bochornoso para la democracia de los Estados Unidos. Y por eso es importante que aprendamos cómo funciona este sistema. El 6 de enero es cuando culmina todo esto, se supone que es un asunto ceremonial, pero vamos a seguir observando estas elecciones de cerca, sobre todo los votos electorales, porque ambos partidos ya tienen una cantidad de votos electorales asegurados, porque hay estados que son azules, como ustedes le conocen, los estados demócratas, y hay estados que son rojos, los estados republicanos. Tradicionalmente y actualmente los demócratas tienen mucho más electores asegurados, de hecho.
O sea que tendría que haber entonces un cambio en alguno de esos estados que son variables para que los republicanos pudieran obtener la victoria. Así que, señores, vamos a observar este proceso muy de cerca, sobre todo después que pase todo este torbellino, ¿verdad? Toda esta tormenta del Stormy Daniels. El juicio sigue su curso, pero esperemos que esto termine pronto y al parecer muchos creen que esto va a afectar el resultado de las elecciones, otros creen que no, porque las personas que son fieles a sus candidatos pues siguen fieles. Sin embargo, hay que ver qué impacto tendrá este juicio sobre el proceso electoral. Así que con esta reflexión les dejo. Hasta el próximo Jerónimo Show.